Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos mejor guardados y te traemos la información más jugosa. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando en todos los rincones de las redes sociales, un tema que ha causado revuelo y especulación, y es que vamos a hablar de algo que a muchos les ha roto el corazón, la verdad revelada sobre el divorcio de Kerem y Hande. Si han oído bien, vamos a sumergirnos en lo que nadie te contó sobre esta separación, que ha dejado a miles de fans preguntándose qué pasó realmente. Si eres fan de estas dos estrellas, si te interesa conocer los entresijos de las relaciones en el mundo de la fama, o simplemente te gusta estar al día con las noticias de última hora, quédate conmigo porque este vídeo está cargado de información exclusiva y análisis profundo. Y antes de empezar, ya saben lo que toca. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras entregas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. El mundo del entretenimiento turco y en general el de las celebridades, a menudo nos presenta historias de amor que parecen sacadas de una película, y la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel era, sin duda, una de ellas. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, su química fue innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los fans se enamoraron de su complicidad, de sus miradas, de la forma en que se apoyaban mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. Durante meses, su relación fue un torbellino de romance, viajes exóticos, publicaciones tiernas en redes sociales y apariciones públicas que confirmaban que lo nuestro era más que una simple amistad. Parecía que habíamos encontrado a la pareja perfecta, a esas dos almas gemelas que brillaban con luz propia. Vimos cómo Hande acompañaba a Kerem en proyectos importantes, cómo él la apoyaba en sus emprendimientos, y cómo ambos parecían construir un futuro sólido juntos. Las redes sociales se llenaron de teorías y esperanzas, y la idea de una boda o un futuro juntos era cada vez más palpable para sus seguidores. Sin embargo, como suele ocurrir en el a veces volátil mundo de la fama, las apariencias pueden ser engañosas, y lo que parecía un cuento de hadas comenzó a mostrar grietas. La noticia de su separación cayó como un jarro de agua fría para muchísimos. De repente, las señales que antes parecían románticas, ahora se interpretaban de otra manera. Las publicaciones menos frecuentes juntos, los viajes separados, los silencios en redes sociales, todo se convirtió en material para la especulación. Se empezaron a escuchar rumores, whisperings en los pasillos de la industria, y la prensa del corazón turca, siempre ávida de exclusivas, no tardó en poner el foco en esta ruptura. Al principio, las declaraciones oficiales fueron vagas y cautelosas, hablando de diferencias irreconciliables y la necesidad de seguir caminos separados. Frases que suenan muy bonitas, pero que rara vez explican el verdadero trasfondo de una relación que terminó. Y es aquí donde nuestro canal entra en juego. Hemos investigado a fondo, hemos hablado con fuentes cercanas, hemos analizado las pistas y hoy, mis amigos, vamos a desvelar esos detalles que los protagonistas, por razones obvias, han preferido mantener en un segundo plano. Vamos a ir más allá de los titulares genéricos y adentrarnos en las razones reales que llevaron a Kerem y Hande a tomar caminos distintos. Una de las primeras y más persistentes razones que se filtraron, y que muchos consideran el punto de inflexión, tiene que ver con las presiones de sus carreras. Ambos son dos de los actores más exitosos y demandados de Turquía. Sus agendas están repletas de proyectos, compromisos, viajes de prensa, sesiones de fotos y eventos. Si bien al principio lograron equilibrar sus vidas profesionales y personales, con el tiempo, la intensidad de sus carreras comenzó a pasar factura. Se dice que las largas ausencias, los constantes rodajes en diferentes ciudades e incluso países, la falta de tiempo de calidad juntos, generaron un desgaste natural. Imagine la presión, estar constantemente bajo el escrutinio público con miles de fans esperando verlos juntos, mientras al mismo tiempo deben concentrarse en dar lo mejor de sí en cada uno de sus trabajos. El estrés, la distancia física y emocional, son factores que, por muy enamorados que estén dos personas, pueden erosionar una relación. Algunas fuentes cercanas a ambos han comentado que aunque se querían, la logística de mantener viva la llama en medio de agendas tan complejas se volvió una batalla constante y agotadora. No es una excusa sino una realidad innegable en el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son puestas a prueba por la exigencia de la profesión. Otro aspecto crucial que se ha ventilado con cierta insistencia, y que es fundamental para entender esta separación, son las diferentes visiones sobre el futuro. Aunque ambos son jóvenes y exitosos,
se rumorea que sus planes a largo plazo empezaron a divergir. Se habla de que Ande en cierto momento sentía que era el momento adecuado para dar pasos más serios, quizás pensando en formar una familia o consolidar aún más su relación de una manera más tradicional. Por otro lado, Kerem, si bien estaba comprometido, quizás sentía que aún tenía mucho que explorar en su carrera, que quería seguir creciendo profesionalmente antes de asumir responsabilidades que pudieran limitar su flexibilidad o sus oportunidades laborales. En el mundo del cine y la televisión, estas decisiones de vida son a menudo difíciles, y cuando las visiones sobre el futuro no se alinean, la brecha puede volverse insalvable. El deseo de estabilidad versus la ambición profesional desmedida, o simplemente una diferente etapa vital, pueden ser causas de fricción importantes. No se trata de quién tenía razón o quién estaba equivocado, sino de que sus deseos y prioridades personales empezaron a ir en direcciones opuestas. No podemos ignorar tampoco el factor de la presión mediática y la opinión pública. Como mencioné antes, Kerem y Ande eran una pareja sumamente popular. Cada uno de sus movimientos era analizado, cada foto compartida, cada ausencia, era motivo de miles de especulaciones en las redes sociales y en los medios. Esta constante exposición y el escrutinio público, aunque a veces gratificante para sus carreras, pueden ser increíblemente asfixiantes para una relación. La presión de mantener una imagen de pareja perfecta, de responder a las expectativas de los fans, de lidiar con los rumores y las noticias falsas, puede ser abrumadora. Algunas fuentes sugieren que esta presión externa, sumada a los problemas internos, hizo que la relación se volviera insostenible. Es difícil mantener la autenticidad y la espontaneidad cuando sientes que cada palabra, cada gesto, está siendo juzgado y analizado por millones de personas. Además, y esto es algo que rara vez se habla abiertamente en el contexto de las rupturas de celebridades, pero que es una realidad universal, son las diferencias personales, esas pequeñas incompatibilidades que con el tiempo pueden crecer. Si bien públicamente proyectaban una imagen de armonía, es posible que en la intimidad surgieran diferencias de personalidad, de carácter o de forma de afrontar la vida que en conjunto generaran conflictos. Por ejemplo, tal vez uno era más introvertido y el otro más extrovertido, o uno valoraba más la privacidad y el otro era más propenso a compartir aspectos de su vida. Cuando una pareja está bajo el foco de atención, estas diferencias, que en una relación normal podrían resolverse discretamente, se magnifican y pueden volverse un problema mayor, especialmente si los medios las están señalando. No hay una única causa, sino una confluencia de factores, una tormenta perfecta de presiones profesionales, divergencias vitales, escrutinio mediático y, quizás, diferencias personales que finalmente culminaron en la decisión de separarse. Hemos visto cómo, tras la ruptura, ambos han seguido con sus carreras, enfocándose en nuevos proyectos. Ande ha continuado cosechando éxitos y Kerem también ha estado involucrado en diversas producciones. Es importante recordar que, a pesar de su separación como pareja, ambos son profesionales y han demostrado madurez al seguir adelante con sus respectivas trayectorias. La vida continúa y para ellos, eso ha significado volcarse en el trabajo y en su crecimiento personal. Y es en este punto donde podemos apreciar la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando están entrelazadas con el mundo del espectáculo. Lo que vemos en la pantalla, lo que nos muestran en las redes sociales, es solo una parte de la historia. Detrás de cada sonrisa, de cada publicación romántica, hay personas reales con sus propios desafíos, sus propias luchas y sus propias decisiones difíciles. En resumen, queridos amigos, hemos explorado las múltiples facetas que parecen haber rodeado el fin de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos hablado de la intensidad de sus carreras y cómo las agendas apretadas y las distancias pueden desgastar incluso los vínculos más fuertes. Hemos abordado las posibles divergencias en sus visiones de futuro, la presión asfixiante de los medios y la opinión pública, y cómo las diferencias personales, aunque sutiles, pueden acumularse y tener un impacto significativo. No hay una única respuesta definitiva, porque las relaciones son complejas y la verdad rara vez es tan simple como un titular. Lo que sí podemos inferir, y lo que nuestras fuentes sugieren, es que fue una combinación de estos factores, una confluencia de circunstancias, lo que los llevó a tomar la difícil decisión de separarse. Es un recordatorio de que incluso en el brillo de la fama, las relaciones humanas tienen sus altibajos y que tomar decisiones difíciles por el bienestar personal y profesional es parte de la vida. Espero que esta inmersión profunda en la historia de Kerem y Hande les haya resultado intrigante y les haya proporcionado una perspectiva más clara de lo que realmente pudo haber sucedido.
Hemos intentado ser lo más transparentes y objetivos posible, basándonos en la información que hemos podido recopilar. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo y que hayan dedicado su tiempo a escuchar este análisis. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta separación? ¿Creían que las presiones de la fama tuvieron un papel importante? ¿Hubo algún otro factor que creen que influyó? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa para nuestro canal. Y si disfrutaron de este contenido y quieren que sigamos desentrañando los misterios del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Ande o que simplemente disfruten de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les llegue la notificación de cada nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.